De vuelta ya con lo prometido, nos acompaña en el estudio nuestra abogada María Inés Ibacache en nuestro bloque de cada martes Ciudadanos en Directo. ¿Cómo está María Inés? Hola, buenos días, bien, bienvenida. Gracias. Vamos a abordar desde el punto de vista, por supuesto, del derecho legal, el proceso constituyente. Así es. Con algunas ideas como para aclarar en el fondo lo que se está discutiendo. Y qué se puede esperar de todo esto. Exactamente. Sí. Que yo he visto como muchas expectativas, casi como que se va a acabar hasta la delincuencia con muchísimo. el... Y es uno de los problemas que tiene esta discusión, Así ¿no? es. Que la gente acude a estos cabildos, por ejemplo, o a discutir el tema sin tener real conocimiento quizás del alcance que tiene. Así es. Si no es una reforma municipal, no es algo al alcance cotidiano. La Constitución es una cuestión más bien, como su nombre lo dice, político, que tiene que ver con los fundamentos éticos del Estado en el fondo. Claro, es como el rayado grande de la cancha. Rayado grande de la cancha, efectivamente. Son los derechos y deberes de los ciudadanos y a su vez los derechos y deberes del Estado frente a los ciudadanos. Es un concepto bastante antiguo en la historia y la idea es que las constituciones en general sean lo más estables en el tiempo posible. Habla de una mayor cultura democrática de los pueblos, la estabilidad en sus constituciones. Y un mayor consenso también. Por supuesto, ¿no? Piensa que en Estados Unidos es una de las constituciones antiguas del mundo, de 1760 y tanto, y es la misma. Ha tenido enmiendas, es decir, modificaciones para irla adaptando a los tiempos, pero es la misma. En Chile esperamos para el año 2017 que la Presidente va a presentar un proyecto de nueva Constitución al Congreso. El Congreso va a aprobar tanto la forma en la cual se va a llevar a cabo esta Constitución como el contenido de la Constitución. Y luego habrá un plebiscito, que aprobará o rechazará esta Constitución que se proponga. Ahora, hay cambios que se pueden esperar y que no... Y otros que no tienen cabida. Que no tienen absolutamente ninguna cabida, efectivamente. ¿A qué se refiere una Constitución? Una Constitución va a decir, primero, ¿somos un país católico o somos un país laico? ¿Somos judíos? ¿Somos musulmanes? ¿Qué tipo de creencia tenemos como país? ¿O somos al revés un país independiente? Desde 1860 y tanto, Chile es un país, una república laica. Segundo, ¿qué es lo fundamental? Es la familia. ¿Quién va a educar a los hijos? ¿El Estado o los van a educar los padres preferentemente? ¿Qué sistema administrativo vamos a tener? ¿Si es un sistema federal o unitario? Exacto. ¿Quién va a gobernar? ¿Si va a haber un presidente o va a gobernar, como tú dices, un primer ministro? Si tenemos una monarquía o somos república. Así de básico es el sistema constitucional. En Chile, de hecho, a lo largo de nuestra historia, desde 1810, de la independencia de Chile, han habido 10 constituciones, nada más, de las cuales las más durables han sido la de 1833, pasó luego a la de 1925 y luego a la de 1980. O sea, en este largo periodo de tiempo han habido solo 3 constituciones. ¿Ese es un buen síntoma o no? Yo diría que es un muy buen síntoma. Pero si tú te fijas, los momentos claves en los cuales se han cambiado las constituciones son momentos históricos re importantes. En 1833, después de una revolución, de una guerra civil interna, dio lugar a esta constitución que tenía varias curiosidades. Por ejemplo, el patronato que existía, que era el rey antiguamente, tenía poder sobre la iglesia y que podía nombrar a algunos dignatarios, también lo contemplaba como un patronato republicano. El presidente de la República podía cambiar algunas autoridades eclesiásticas importantes. Luego, el año 1825, hay algo curioso, 1925, cuando se hizo por el presidente Alessandri y se reformó la Constitución. Llama la atención para los que queremos ver el tema desde un punto de vista ético, incluso se reforma la Constitución de 1833 dictándose esta nueva Constitución. Es decir, y aquí tiene el fundamento de dónde nacen las constituciones. Claro. La Constitución es lo que establece que es un Estado de Derecho, que es un Estado democrático o no lo es. Y por lo tanto, la duda es si realmente un gobierno puede dictar una nueva Constitución. Porque en teoría es el pueblo, la nación... ¿Cuál es la fuente de origen de la legitimidad en el fondo? Exacto. Es la que dicta una Constitución y posteriormente se modifica. Y por lo tanto, ¿por qué? Pero si te fijas en la de 1925, en el inicio, aparece como una reforma en el nombre de Dios Todopoderoso. Se usan los lenguajes propios de cada época. Y en 1980, en cambio, hubo una nueva Constitución. No se modificó ninguna de las anteriores. Se dictó una nueva que fue aprobada por la Junta de Gobiernos de esa época y que fue teóricamente aprobada por un plebiscito. Claro. Y digo teóricamente porque en el contexto histórico efectivamente no estaba las condiciones para saber si era o no un plebiscito válido, por así decirlo, o democrático. Si era legítimo o no. Sí. Ahora, quizá una de las cuestiones uno de los elementos más cuestionables de la Constitución del año 80 no es su contenido, porque su contenido fue modificado el año 2005 y prácticamente quedó
completamente adaptado a un sistema democrático. Por lo tanto, ¿cuál es la razón para cambiar la Constitución? La verdad, a mí me cuesta un poquito entenderlo, porque solamente la veo como un origen político, por cuanto el origen, la fuente creadora de la Constitución del año 80 no es democrática. Ahora, ese es un punto relevante, ¿o no? Puede ser un punto relevante, pero no un punto relevante desde un punto de vista práctico. Okay. Pueden haber cambios fundamentales. ¿Y qué podríamos esperar, por ejemplo? Que hubiera mayor precisión en el caso... De acuerdo a la Constitución del año 80, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y debe ser así aceptado. Por lo tanto, podría haber una mayor inclusión respecto de la diversidad sexual, por ejemplo. La posibilidad de que exista un matrimonio igualitario podría en alguna forma estar contemplado en la Constitución. Y así como eso, muchas otras situaciones, por así decirlo, más cotidianas de la vida moderna y que tienen que ver con los cambios valóricos de la sociedad. Pero un cambio muy estructural o de fondo, la verdad es que yo creo que es bueno tener una expectativa realista. No va a cambiar la delincuencia, no va a cambiar la posibilidad de escarcelar a los presos. Es que ese es un punto interesante. ¿Qué es lo que cabe dentro de una Constitución? Solamente lo valórico, lo fundamental. Okay. Queremos, por ejemplo... Lo otro va de la mano de las leyes, ¿no? Así es, que deben acordar. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia. Eso sí es un punto relevante y vamos a presumir que todas las personas son inocentes. Sí. O, al contrario, vamos a presumir que son culpables. Podría existir así. Pero no va a poder cambiarse que exista la posibilidad de dar libertad condicional, libertad vigilada, no tiene que ver con la Constitución. Sí. En ese sentido es interesante para aterrizarlo también porque hoy día la Constitución, por ejemplo, nos garantiza un acceso a un medio libre de contaminación, ¿no? Así es. Y sin embargo, es cosa de mirar Santiago o ver lo que pasa en Coyhaique con o eventualmente lo que está pasando increíble en Punta Arenas, las 9.000 toneladas de salmones que efectivamente puede pensarse que no es causante obviamente de la marea roja, pero sabemos que es una contaminación seria. Uno lo podría interpretar así. Y pese a que está la Constitución aquello, no necesariamente eso está realmente garantizado ni es exigible también. Lo que sí, ojo con eso también, existe un recurso de protección, que es probablemente una de las alternativas que todos los ciudadanos pueden interponer. Sí. Y si lo hicieran los ciudadanos, probablemente se podrían vetar algunas cosas como la posibilidad de autorizar contaminar el mar, contaminar las... Claro. Sin embargo, vemos que en la práctica es muy difícil de contener, que son declaraciones más bien valóricas e incluso teóricas. Sí. El derecho a la vida, el derecho a la salud. Tampoco creo que los ciudadanos en Chile tengan derecho a la salud. Tienen derecho a elegir un sistema de salud. Claro, pero en la práctica es cosa de las listas de espera para poder tomar cuenta de eso. Interesantes puntos como para tener una base común de discusión en este proceso. Pero básicamente entender que la Constitución se cambia en la realidad por una cuestión valórica, por el origen constitucional. Sí. Pero el fondo, la cosa práctica, la verdad es que no podría cambiar sustancialmente. Y eso creo que es bueno tenerlo claro para no crearse falsas expectativas. No va a cambiar la posibilidad de que los presos salgan alguna vez a la libertad, no va a mejorar los índices de delincuencia. No necesariamente. Sí. No, sí. No, para nada. Bien, pues Marina, gracias por haber venido hoy. Un gusto. Buen día.